Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que también vais a encontrar en YouTube. Y hoy estamos con un amigo y un buen profesional que es Alberto Calzada. Buenas, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy de fisio que vengo, así que estoy un poco así bastante relajado y espero Genial, que genial. sea que ayude también a llevar esta charla tan interesante que vamos a tener. Seguramente. Bueno, lo primero de todo, para la gente que no te conoce, pues si nos puedes hacer 4 céntimos de quién es Alberto y si también quieres, pues aprovecha un poco de explicar de dónde vienes, un poco tu historia, que creo que es bastante interesante. Vale, bueno, pues lo primero, como bien dice Jordi, me llamo Alberto, estoy estudiando, ahora mismo estoy terminando el grado superior de dietética y llevo 4 años trabajando con gente vía online. Sí es cierto que he trabajado vía presencial gracias a consejos de Jordi y otros amigos que me dediqué dentro del mundo presencial, ¿no? Para tener un background un poquito más grande y saber conocer un poquito más al cliente. Y luego, aparte de todo esto, pues, ¿de dónde vengo? Pues muy fácil. Empecé en el 2005-2006 con el mundo de la informática y de ahí pues estuve tirando hasta el 2017-2018, donde acabé dejándolo porque me acabé cansando. O sea, acaba gustándote mucho una etapa, pero luego al final acabas cambiando y en este caso era por temas de pasar muchísimo tiempo en oficina, en este caso en el banco, o ya directamente mucho tiempo en casa, te quitaba muchas horas, era un poco complejo. Entonces me empezó a llamar un poco la atención en el 2014 más o menos el mundo del entrenamiento, la alimentación y demás, y fue cuando empecé a estudiar sobre esto y ahí comencé un poquito a ayudar a las personas un poquito más adelante y bueno, pues ahora mismo pues trabajando, viviendo de ello, trabajando con esto y tirando para adelante, o sea, poco a poco. Muy bien, y ese cambio que dices, porque claro, estabas trabajando de informático, podríamos decir, en un Sí, sí, banco. sí, programador, sí. Y esa chispa que te hizo pasarte al mundo de la salud, por decirlo de algún modo, ¿cómo fue? ¿Fue difícil hacer el cambio? Fue un cambio progresivo, fue un cambio Vale, poquito a poco, o sea, no claro. pasé de la noche a la mañana de, oye, ya soy una persona súper activa, soy una persona que se pone a entrenar. No, no, no. Esto empieza de comentarios de gente, oye, Alberto, estás cogiendo un poco de peso, oye, Alberto, estás no sé qué, y digo, me voy a cuidar un poquito porque yo creo que tengo que empezar a comer algo mejor y demás. Y de hecho, no comía nada de verdura, no comía nada, o sea, comía muchos ultraprocesados, comía solamente pues hamburguesas todos los fines de semana. Entonces, bueno, empecé a cambiar un poquito, un poquito, un poquito. Más o menos cada tantas semanas iba viendo un blog, que era el blog de Mi Dieta Cogea, que fue, digamos, mi fuente inspiradora de donde partí yo y dije, vale, voy a empezar a cuidar mi alimentación. Y entre ese y, por ejemplo, otro blog que fue lo que dice la ciencia para adelgazar de forma fácil y saludable, que es, De, bueno, de Luis Jiménez, ¿es? Luis Es. Jiménez fue el Ujú. primer libro que leí y de ahí Sí. empecé a cambiar un poquito todo lo que era mi alimentación, entrenar, o sea, fue empezando por ahí más o menos 2014, 2012. Y a nivel emocional, esto o sea, has pasado quizás cuando estabas en el banco, ¿no? De un poco de decir, hostia, cuando llegas a casa, no sé, yo también lo extrapolo un poco a mi situación de hace un tiempo, ¿no? Que dices, bueno, es un curro, vas haciendo, pero tampoco, ¿no? Que no duermes tranquilo, a veces Exacto. inseguridad, no, tampoco acabas de ver eso, de levantarse y decir, va, vamos a tope, que ganas, No me, etcétera, no, ¿no? no me motivaba. No me motivaba. Bueno, al Claro, principio lo que me motivaba, y yo pienso que como a muchas personas, era en mi caso, pues sales de la ESO, ¿no? Empiezas a estudiar, empiezas a trabajar y dices, vale, ok, he hecho un grado superior. Hice un grado medio de informática y luego un grado superior de desarrollo de aplicaciones web. Y de ahí dices, hostia, buah, voy a formar mucha pasta porque, buah, un programador, buah, nada, nada, olvídate. ¿Por qué? Porque si no tienes experiencia dentro del campo de la programación, o sea, te van a coger muy poquito. Sí es cierto que empecé dentro de ese mundo de la programación y al principio me estaba llamando mucho los primeros meses, pero luego ya de ahí empezó a decaer, no me llamaba, empecé a trabajar en consultoría y bueno, pues poco a poco empecé a dar el pequeño cambio ese. muy bien. Entonces, Y bueno.
Y a la gente, porque tu caso es esto, ¿no? De mucha gente, pues, tiene el miedo de dejar un trabajo, de dejar de hacer Sí. algo, y pensamos que todo debe ser como hacer un salto, es decir, de pasar de un sitio a otro directamente, ¿no? Pero claro, aquí es lo que decías tú, que hay un progreso, una cosa que Exacto. poco a poco vas conociendo, vas viendo, hasta que hay un momento en que haces el me piro, que os den por Claro, ahí. claro, claro, es complicado. Es complicado, pero básicamente porque dices, hostia, si tengo dinero ahora mismo porque estoy cobrando pues Claro. cierta cantidad y voy poco a poco ascendiendo en un cargo Mm, y te quedas ahí como dices, ¿y ahora qué hago? Porque mi vida se está repitiendo, todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo y acababa claro, cansado, llegaba el fin de semana, no tenía ganas de sí. entrenar, no tenía ganas de salir con mi pareja por aquel entonces, con mi gente. Mm, Entonces, bueno, el cambio, o sea, el stop, el que dije hasta aquí, fue hace cosa de 2 años y medio, más o menos, 2 años, te podría decir, donde o sea, ya me dediqué pura y exclusivamente a llevar a mis clientes, a trabajar un poquito mi cuenta, a profesionalizar mi cuenta de Instagram. Y fue gracias a Enia, sinceramente, porque fue la que me dijo, oye, Alberto, ¿a ti te gusta esto? Enia, para quien no lo sepas, es tu pareja. Enia es mi pareja, es mi novia, entonces, con la que convivo. Entonces, bueno, fue la que me dijo, oye, Alberto, trabaja por esto, pelea por esto, porque lo estás haciendo muy bien, pero oye, ¿cuántas horas le dedicas al trabajo y cuánto te está reportando? ¿Te está Claro, mereciendo la pena? Y claro. mucho miedo al qué dirán, mucho miedo al, Ah, hostia, no has terminado el grado superior de dietética, mucho miedo a, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo ujú, sabía que estaba haciendo las cosas poco a poco y bien, ujú. pero bueno, siempre hay ese pequeño miedo y esa salir de esa zona de confort, como se suele decir siempre, Sí. y de cambiar hábitos y demás. Y bueno, Eso, el apoyo de Enya, ¿no? Que también es importante cuando quieres muchísimo. tomar decisiones, el entorno te puede impulsar hacia una decisión X o una decisión Y. Y, Exacto. y bueno, y tener el soporte y saber que aunque hagas un paso que quizás pues vas a tener una bajada de ingresos, etcétera, ¿no? Y vas viendo esto que decías, ¿no? Que bueno, que tengo un sueldo, tal, voy haciendo, pero es que cada día es lo mismo y no me siento cómodo. Y que es Claro, válido, o sea, hay mucha gente que tiene trabajos que son muy monótonos, pero están cómodos ahí y es totalmente válido. Pero al final hay este punto de intuición, ¿no? Que decimos de exacto, sí, sí. corazón, que te dice, ostras, es que tengo muchas ganas de hacer esto, ¿no? Y lo típico, ¿no? Es que escucho mi corazón o a mi cabeza, ¿no? Y bueno, a Una veces corazonada. Sí, sí, hay sí. coger un poco de todo y ya está. De hecho, yo recuerdo, bueno, esto hace unos cuantos meses por Stories comentaba, digamos, una parte de mi vida, de historia, de qué pasaba. Que yo recuerdo bueno, cuando estuve haciendo el grado superior, teníamos una asignatura que se llama Empresa e Iniciativa Emprendedora. Y yo decía, Sí, pero esta asignatura ¿para qué? Si no la voy a usar. O sea, ¿esta para qué? Bueno, tuve que aprobarla para quitarme esa asignatura, pero dije, por aquel entonces yo lo veía como algo que no me valía de nada. Bueno, si cojo ahora mismo el libro, a lo mejor no me merece la pena para nada, pero sí es cierto que yo veía el mundo del emprendimiento como, hostia, esto es de gente de locas, esto es de gente de locos que dices, ¿qué de está locos. haciendo? Sí, Claro, claro, sí, y sí, sí. dices, ¿qué haces ahí con eso? No, no, no. Sí. Yo prefiero tener mi salario, que me llegue mi nómina cada mes, que Mm, no tener preocupaciones, que tener mis vacaciones y acabas cansándote. Entonces, bueno, pues eso. Y bueno, rodearte de mucha gente. O sea, yo, pues como mm, rodeándome de personas como tú, como Arnau, gente que al fin y al cabo son sí, del mismo círculo, o gente exacto. ya aquí que tengo aquí en Madrid, que sean más o menos que te Mm, apoyen, porque claro, sí. si no son del mismo círculo, cambia mucho la cosa. Ah. La Sí, sí, toxicidad. sí, no, es que es importante. Al final, a medida que pasan los años, ¿no? Pues tu entorno más cercano, o sea, de amistades o no, van un poco equilibrados a tu también forma de vivir la vida, de ver las cosas, etcétera. Yo con mis amigos me parece que somos tres que somos autónomos, pues hay otro que no, que es más de salario y tal, y otro también, ¿no? Pero en general somos personas, ¿no? Pues que, ostras, pues con ganas de currar, de hacer las cosas bien, con proyección, etcétera. Y el entorno es que marca mucho la diferencia. Y a veces el entorno, si tienes un entorno malo, yo quizás el centro no lo hubiese abierto. Claro. Porque yo si hago caso de X personas, abrir el CI, era imposible. Me decían, no, Jordi,
que la gente no está preparada, que no sé qué, y eso lo repito mucho, pero claro, no están preparadas porque no les das la oportunidad de escuchar o de explicarles el por qué sí que esto será una cosa buena, útil, etcétera. Exacto. Bueno, y al final es esto, es rodearte de gente que sume, no que te dé una, ¿cómo se llama esto? Bueno, que te eche Una de ese lado, o sea, sí, al fin y al cabo que te aporte sí, y que te exacto. ayude a conseguir el objetivo que tú estás buscando. O Exacto, sea, que te den esta chispa y que te sientas confiado de tomar decisiones. Porque al final, sean buenas o malas, pues hay que tomar decisiones y, bueno, y en tu caso, pues te ha ido bien, ¿no? sí, 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 Y por ahora muy guay. bien, muy bien. Y Pero que explica se... un... Sí, sí. Didi. No, digo que te iba a decir, lo de, por ejemplo, otro miedo que se suele Ujú, tener muchas veces cuando te cambias en este caso al mundo del emprendimiento, a sí, empezar a trabajar por tu cuenta y demás, es el tema de hacerte autónomo. Tú te haces autónomo aquí en España y dices, no "Uf, es. joder". Aunque sí, ahora de primeras te da una ayuda, pues, o sea, tienes que pagar un poquito menos y demás, oye, genial, pero cuando pase un tiempo, pues ahí viene el buen palazo. Entonces, bueno, poco a poco te vas adaptando, vas superando esos miedos y demás. Pues eso. Yo creo que el entorno del autónomo es como un estrés constante, pero es un estrés que muchas veces es de avanzar, no es un estrés Sí, sí, sí. que te impida, ¿no? Y decir, ostras, que estoy yo solo y este instinto de supervivencia te hace avanzar mucho. Y yo he Sí, avanzado mucho más en mis conocimientos en estos 2, 3, 4 últimos años que en toda mi carrera laboral anterior, ¿no? Es ese instinto de superación y de, bueno, intentar hacer realidad pues las cosas que piensas, proyectos o los sueños que dicen, ¿no? Y claro, todo sí, sí, esto. sí. Exacto. Y bueno, Alberto, y cuenta un poco actualmente a qué te dedicas, o sea, yo sé que estás trabajando ya con gente. Para mí, y eso lo digo de forma sincera, me encanta cómo trabajas, pero porque lo que decimos muchas veces, te enfocas pues a trabajos con personas reales, con vidas Sí. reales, les ayudas a mejorar su salud a través sobre todo de la alimentación y del estilo de vida y pienso que las cosas deben ir por ahí y no por a veces, pues eso, ¿no? Infundir pues miedos, restringir cosas, bueno, Ya. aplicar muchos métodos cerrados y bueno, explica un poco eso, cómo Claro, estás trabajando. a ver, me baso más bien en el contexto de la persona y en la adherencia de la persona. Si esa persona no tiene una adherencia a mi plan de entrenamiento o a mi plan, no, sino al plan que yo le voy a crear a esa persona, porque Ujú, de nada vale que yo le haga un plan y esa persona no lo cumpla. Entonces, un contexto, que el contexto de esa persona, por ejemplo, normalmente suele ser de pérdida de grasa, pues una pérdida de grasa para, por ejemplo, una mujer, pues que quieras trabajar más el glúteo y demás, oye, pues hacer una rutina especializada, específica para ella. Pero sí es cierto que con el tema de la alimentación, oye, contexto y esa adherencia a largo plazo de que, por ejemplo, si puedes ir a comer fuera con tu familia, con tu pareja y demás, no pasa nada porque hagas una comida libre. O sea, sí es cierto que no hay que llamarlo como comida libre o comida trampa o cheat meal ujú, porque exacto. tenemos ese pensamiento de si como eso al día siguiente lo tengo que compensar y demás. Y esto Mm. acaba viniendo con trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, vigorexia, bueno, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, bueno, los extremos a veces sean exacto, los muy, extremos muy... nunca son buenos. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Porque nos estés escuchando eso, ¿no? Pues estás trabajando con personas, les llevas planes de alimentación vía Exacto, online, también sí, añades ejercicio. exacto. ¿Y cuál es tu sensación? ¿La gente está contenta? Sí, O... la gente al principio, pues como trabajo vía online, hay personas que me vienen y me dicen, uy, Alberto, ¿cómo tengo que comenzar con esto, como el otro? Yo lo que hago Claro. es, conforme han ido pasando los meses, he ido pues actualizando la plataforma, he ido haciendo una serie de vídeos en YouTube para mis clientes para que vean, oye, cómo trabajo y en base a eso, pues que no tengan dudas. Al fin y al cabo, lo que es facilitar la vida dentro de lo que es el mundo de la tecnología y lo que estoy estudiando ahora mismo, que es la alimentación y el tema del entrenamiento, o sea, todo lo que voy a ir aprendiendo. Sí, es que una de Mezclar las... los dos Claro, mundos. una de las cosas que me gusta mucho de ti es eso, ¿no? Cómo has utilizado pues, tus habilidades de informática, ¿no? Que lo hablaba el otro día con la charla del anterior episodio con Ricard,
y es que a veces los trabajos anteriores que has hecho hay que aprovecharlos porque nunca sabes qué herramientas Claro, luego te pueden exacto. servir tanto a nivel de relaciones con otras personas, como saber hablar con las personas, etcétera, y en tu caso el tema de la informática, porque a mí me chiflan bastante tu manera organizativa con los clientes, que es online, pero es muy cercano a la vez, que les mandas vídeos, que Claro, hacéis pequeñas videollamadas para hacer un seguimiento, etcétera. ¿Tú crees que esto es el futuro de la nutrición? O sea, ¿debe ir por aquí? Sí. A ver, de la nutrición. Bueno, habrá personas que requieran una consulta presencial, no digo que no. Habrá personas que lo necesiten. Habrá personas que sean más mayores y que tengan que ir a consulta pues, para que le expliquen Claro, cómo se hacen las cosas. Porque hay muchas. En mi caso, por ejemplo, me ha pasado con dos personas que al principio les costaba mucho integrarse con la tecnología, ¿no? Con, oye, lo vas a tener vía online y yo te voy a ayudar, no sé qué. Si hacíamos alguna videollamada o cualquier cosa, pues yo le contaba más o menos cómo iba el proceso, pero hay personas que no entienden y hay que enseñarles y demás. Entonces, bueno, depende muchísimo de la persona. Pues, por ejemplo, si yo le digo a mi madre, mamá, porque ya la he intentado llevar y es muy complicado, ya, aparte sí, de que sí, ya familiares es complicado, sí, pero, por ejemplo, a mi madre le daría una consulta presencial que le va a claro, motivar mucho más, va a ir, le claro, hará la aplicometría, le medirán los pliegues, todo esto, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que es el futuro. De hecho, un post que subí hace relativamente poco era que el entrenamiento online o la asesoría online en sí, ya sea alimentación y entrenamiento, ha llegado aquí para quedarse. Y sobre todo ahora en cuarentena. ¿Qué es lo que pasa? sí, Ahora en cuarentena, muchísimos entrenadores que trabajáis de forma presencial, os habéis tenido que adaptar para trabajar vía online. Entonces, tú ya lo exacto. hacías vía online, tú ya lo hacías de antes, Sí, pero te tengo. entrenadores sí es cierto que algunos me preguntaban, oye, ¿cómo modificas esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo le envías esta información? Entonces, bueno, la cosa es ir adaptándose y yo por eso hice lo que era pues todo lo contrario, previo a la cuarentena, que fue el año pasado, que me metí en el mundo del presencial, pues para tener un poquito de feedback de, oye, porque es distinto, es totalmente distinto, es mucho más enriquecedor, pero sí es cierto que va a depender muchísimo de la persona si te lo contrata o no. Exacto. Y el tipo de personas que acuden a ti, entiendo que por esa, entre comillas, limitación tecnológica, que haya gente que le cueste un poco, pero ¿qué tipo de personas son? ¿Edad, objetivos, etcétera? Pues te podría decir que he ido cambiando más o menos lo que es mi buyer persona, Ujú. mi público objetivo, hablando de marketing. A ver, ¿qué pasa? Que el tema del público objetivo al principio lo quería hacer como para personas más mayores porque trabajaba mucho con el presencial y sí es cierto que he llevado personas desde 40 a 55 años, pero es distinto porque digamos que los cambios no se ven tan rápido. Al principio sí es cierto que los cambios mentales son brutales en el momento, Ujú. porque tú les enseñas, les educas de forma nutricional, les enseñas cómo hacer unas flexiones, cómo hacer una sentadilla. Una sentadilla tan típica como hacer una sentadilla a la silla, que ahí tienes un feedback directamente, pues no es lo mismo que una sentadilla al aire donde directamente pues no tienes un feedback, ¿no? Entonces, el público objetivo con el que estoy trabajando actualmente es entre 25, 35, 40 años como mucho, Ujú. y ya está. O sea, en mujeres y hombres. El ratio, muchas más mujeres que hombres, sinceramente. Sí. Y eso, en pérdida de grasa, gran parte. Claro, claro, me ha gustado mucho una palabra que quiero que pienso que es la clave de muchas cosas en el sector de la salud, que has hablado de la educación nutricional, ¿no? Sí, Eh, escuelas como, bueno, tú lo sabes, ¿no? Precision Nutrition u otras formaciones que van mucho hacia este camino de educar a la persona en hábitos, de hacer las cosas poquito a poco, exacto. de no llegar a ningún extremo, de no decir, no, no, es que si no haces esto, lo otro no sirve para nada. O que si te comes un croissant, pues mierda, se va toda la mierda, etcétera, ¿no? Hablando claro, ¿no? Con Claro, esas cosas. Y claro, y la palabra educación, pues yo, por ejemplo, en el colegio, tú cuando estás a primero de primaria, ¿no? Pues te enseñan, no me acuerdo, porque en mate soy muy malo, pero te enseñan a sumar, luego vas cogiendo ritmo, empiezas a restar y poco a poco lo vas integrando todo y luego pues ya tienes unos conocimientos matemáticos bastante buenos, ¿no? Y para mí la educación nutricional o en el entrenamiento debe ir por ahí, es decir, cuando llega una persona del centro, es como un niño pequeño que nunca ha cogido una cosa del suelo, pues hay que enseñarle cómo hacerlo, explicarle, que sea consciente de por qué lo hacemos así, etcétera, etcétera. Y creo que eso
es el foco general donde muchos de nosotros deberíamos trabajar, pero se olvida. Es decir, volvemos a caer en los mismos errores. En vez de educar en eso que decías antes, ¿no? En un contexto real, poquito a poco, entendiendo que las personas no, o sea, estamos en un entorno tan, dile, obesogénico, con muchas Sí. informaciones, con internet y con tantas historias que al final la gente es que no sabe por dónde empezar, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso de la educación nutricional y cómo lo trabajas tú? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, lo primero que cuando tú te metes dentro del mundo de lo que es la asesoría, empiezas a llevar gente, te das cuenta de todo lo estudiado, todo lo leído o todo lo que estás viendo de información al fin y al cabo, sin haberlo tratado con una persona, Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. exacto, Entonces, exacto, exacto. tú puedes leer muchísimo o puedes haberte sacado el grado superior de dietética, el grado de nutrición humana, la carrera de nutrición humana, y te das cuenta de que si no tienes experiencia, tú puedes decir muchísimo sobre tipos de alimentación o lo que mejor le puede venir en base a lo que tú has Exacto. estudiado, pero Sí, cuando te toca con una persona que la tienes enfrente y dices, hostia, pues ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo aplico? sí, ¿Qué metodología aplico? ¿Cómo le educo? Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, yo el primer año me pasó todo esto y luego aparte de que las personas que no son todas como nosotros, que te pueden venir con hipotiroidismo, te pueden venir con patologías como un TCA, y al fin y al cabo, si esa persona, por ejemplo, te dice que tiene hipotiroidismo y no puedes tratarla, lo primero es derivar, que es lo que las primeras veces sí es cierto que dices, joder, pero ¿cómo no voy a coger a esta persona si yo quiero ayudarla? Vale, pero esa a lo mejor lo que tienes que hacer es derivar y ya está. Entonces, y la vas a ayudar mejor derivándola, exacto, ¿no? exacto, Exacto. exacto. Al igual que me pasa, por ejemplo, con el tema de entrenamiento, cuando me viene una persona lesionada o con una posible lesión o con, yo qué sé, con una hernia o lo que sea, pues yo lo que hago la gran mayoría de veces es derivar a mi fisio o derivar a otra persona que entienda de ese campo, etcétera. Al fin y al cabo son pequeñas herramientas que tengas Perfecto. y si no, derivas y fuera. Entonces, en cuanto a lo que me preguntas de educación nutricional y demás, a ver, está muy bien leer, está muy bien tener distintos tipos de libros, yo qué sé, pues por ejemplo, como te he dicho al principio de la entrevista, Aitor Sánchez, Mi dieta cojea, Mi dieta ya no cojea. Esos dos libros a mí me ayudaron muchísimo. Sí, Primero, porque se lo di a familiares, se lo regalé a mi madre por su cumpleaños, que ahí te comenta todo el tema de los mitos. Y sí es cierto que cuando ya los tienes de frente a la persona, que estás tratando con esa persona, te das cuenta de que sí, tú le puedes estar comentando de que no tienes que tomar X galletas digestive o no puedes tomar ninguna galleta digestive, pero lo que te va a decir ella es, o por ejemplo, no, la típica de, no, es que estas galletas son de dieta. Entonces ya ese pensamiento de son de dieta o esa persona ese pensamiento de, oye, tengo que adelgazar, pero me olvido del músculo. O sea, porque no voy a coger un entrenamiento, me voy a poner a adelgazar quitando calorías y claro, lo que pasa es eso, que si no se educa de forma nutricional, esa persona no sabe que, entre comillas, puede comer, no voy a decir comer de todo porque se puede malinterpretar muy fácil. sí. Porque comer de todo sería comer un donut, comer tal, y de forma puntual sí se puede hacer, no te digo que no, pero no hay que polarizar ni un negro ni un blanco, sino más bien una escala de grises y en base al Exacto. contexto y la adherencia de esa persona. No, no sé. Sí, sí, porque Ahí sí. a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Que en general la gente pues ve muchas informaciones, que si no puedo, si ahora estoy de dieta porque llega el verano, me saco todos los carbohidratos, o es que como muy poco y no pierdo peso, o que quiero ganar peso pero quiero reducir, o sea, la gente está como que no sabe por dónde ir, no sabe, yo lo digo siempre, ayer lo hablé con una amiga, es decir, si tú quieres que te operen el corazón, vas a un médico. Es que no se te ocurrirá ir a otra persona. Por lo tanto, si también quieres que una persona te mejore tu nutrición, pues irás a un nutricionista, etcétera, etcétera. Pero no, la gente pues se va por redes, por Instagram y ven informaciones de X persona que dice que esto es la hostia y que el otro no sirve para nada, el otro que dice que sí, el otro que dice que las calorías no sirven para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un cacao, las personas no saben qué hacer. Y yo a ti te pregunto, yo sí soy una persona, pues eso, que tengo mi trabajo, mis 8 horas en el curro, sentada,
pues que tengo familia, tengo hijos, tengo un estrés, pues obviamente pues son muchas cosas. Claro, y tú a esta persona le dices que, mira, no puedes comer nada de esto y solo una ensalada, pepino y pescado, etc. Claro, esto no es sostenible, ¿no? Tú a esta persona, qué progresión seguirías para poco a poco ir mejorando su alimentación? Imagínate que yo soy esa persona y te pregunto eso, Alberto, ¿qué puedo hacer para mejorar? Lo primero de todo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me ¿Qué dirías? puedes hacer? Vale, lo primero, ¿qué quieres? Si quieres perder grasa, pues Perder para grasa. perder grasa, vale, perder grasa, pues ok, pues para eso te puedo dar muchos tips. Entonces, el primer tip que te podría decir sería, si no vas a contabilizar calorías, si no vas a tener nada en cuenta de esto, te podría decir que, por ejemplo, que comieses más cantidad de proteína, ¿vale? Ujú. Normalmente hay una escasez, o sea, yo qué sé, le puedo preguntar a mi madre, oye, ¿cuánto es lo que has comido de carne, de proteína a lo largo del día? Y Y me no lo puede sé. decir un Un filete de huevo, pollo, o un un filete huevo. de pollo, o un huevo, Eh, sí, exacto, ¿no? Entonces, yo le diría, consume más proteína, porque seguramente no llega la proteína. Entonces, eso es importante. Al igual que también consumir verduras. Que las verduras no te gustan no te gustan crudas, no te gustan, yo qué sé, no sé, te podría decir, en ensalada, no sé, puedes hacer variedad, pues directamente puedes echarlas en una plancha, tostarlas un poquito, echarles un poquito de ujú. aceite, puedes combinarlas con fuentes de proteína, ya sea Y proteína vegetal, los proteína purés, animal. los purés también, ¿no? Un puré de verdura. Claro, un puré de verduras también. Ahora la cosa es que hay purés ultraprocesados, ¿no? Vale. Porque normalmente suele la gente ir a acudir a esos purés que hacerse un puré. A ver, ahí Claro. ahí yo recomendaría que, por ejemplo, el tema de las verduras y demás, que si tuviese algo cortadito o que se comprase incluso verdura congelada, que la tenemos en supermercados también, que Ujú. a lo mejor a muchos dirán, hostia, qué locura, porque vas a comprar verdura que podrías hacer tú. Bueno, es que va a depender muchísimo de lo que siempre hablamos, contexto. O sea, a lo mejor esa Claro, persona no tiene tiempo, pero ya exacto. va a ser un paso, ya va a ser Mm. un pequeño progreso de una Sí, alimentación que es sí, paupérrima en micronutrientes a sí, que ya directamente vaya avanzando sí. en comer un poquito de verdura y demás. Y que quede claro que las verduras congeladas, que son una gran herramienta, porque a veces Hombre, totalmente. con compañeros, compañeras que hablas y dices, ostras, es que si es congelado, Jordi, prefiero que sea fresco, kilómetro cero, etcétera. Pero es eso que dices, si vas de culo toda la semana, pues quizás tienes todo ya cortadito, lo metes en el leque, por ejemplo, en el Exacto, microondas, y en 8 minutitos exacto. tienes ya tu ración de verduras o pues eso que decías, ¿no? Lo mezclas con tu fuente de proteína, etcétera, etcétera. Claro, claro. Al igual que, por ejemplo, coño, para que te genere más saciedad, mezcla. Tómate, por ejemplo, una pieza de fruta antes de comer, porque normalmente la gente se deja la pieza de fruta Al final, para el final y no se la toma. estás, O pro- sea, se pro- la toma. estás procrastinando, ¿no? Es decir, estás Exacto, como exacto, exacto. dejándolo para el final y luego dices, bueno, va, me tomo el flan o me tomo el yogur, ¿no? Porque es lo Claro. más... Sí, 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 es muy típico. Por ejemplo, un tip que dice Aitor en su libro, el de Mi dieta ya no cojea, es corta la fruta y déjala en el frigorífico y déjala presente a tu vista, ¿no? Pues como, Exacto, muy bien. como suele suceder en los supermercados, que en los supermercados lo que ellos quieren que nosotros consumamos lo vamos a tener ya directamente a nuestra vista. Los fosquitos ahí encima. Están ahí, están ahí. Entonces no están abajo del todo ni están arriba del Exacto, todo. ¿Vale? exacto. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ahí te diría el tema de la fruta, vale, pues eso, cortarla, ¿no? Ahora que viene el veranito, pues melón, sandía, dejarlo todo cortado, todo troceado, Ujú. o dejarlo en un pequeño tupper dentro del frigorífico y ya está. Eso sería una Vale. opción. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, yo imagínate que soy esta persona, pero decir, vale, yo ya como un poco más de carne, como más verdura, lo he logrado, pero, ostras, es que no puedo, o sea, cada mañana pues me traen los bollos en la oficina, que eso es muy común, o que se me encanta desayunar mi croissant, etcétera, y me encanta desayunar ese croissant porque lo tomo con mis compañeros, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestionamos esto? Es decir, Sí, sí. bueno, ¿qué dirías a esa persona? O sea, que dices que le traen bollería todos los días, ¿o a qué te refieres? O sea, ¿A yo soy qué? esa persona, ¿vale? Y a mí me encanta la bollería, es decir, me encanta ¿Mm? y me gusta cada día tomarme un croissant.
Tú, Vale. Alberto, ¿qué le dirías a esa persona respecto a eso? ¿Si le quitarías el croissant o si buscarías diferentes Yo, estrategias? Bueno, lo primero, esto podríamos hacer, por ejemplo, como hago con algunos clientes, que Ujú, cuando, yo qué sé, pues, por ejemplo, cuando tienen una caja de cereales, ¿vale? Una caja de cereales de Chocapic, por ejemplo. Esos cereales que son súper azucarados, pero ujú. ojo, que según el contexto, pues se pueden tomar o no. Bueno, en este caso, una pérdida de grasa no tiene sentido, ¿no? Entonces, esos Chocapics, con su caja y demás, si los pones en cualquier sitio, ya te están llamando por el color que tiene, por cómo está diseñado y todo. Entonces, yo lo que haría sería quitar de esa caja, coger la bolsa y meterla en un frasco y dejarlo apartado para que no lo Ujú, vieses. Pues lo ujú. mismo haría con esos croissants. Esos croissants yo no los dejaría a la vista, yo lo quitaría, los metería en algún sitio y, qué sé, si lo tienes en la cocina o lo guardas en otro sitio, pero ocultarlos y que no lo estés viendo, porque si no, aparte de que tienes que tener Claro, tienes que estar pues cada tanto tiempo, pues aparte de beber un poco más agua, comer un poco más de fruta y demás, que eso te va a generar esa saciedad, pues no vas a consumir ese ultraprocesado. Oye, que de forma puntual, que sí lo puedes comer. O sea, la cosa es no comprar un ultraprocesado porque viene X persona y me cojo ya la caja de los croissants, ¿no? Y dices, bueno, como se ha comido uno y me han dejado 15, pues esos 15 me los voy a comer a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, eso ya, pues ahí se vería por otros métodos, ¿no? Otras técnicas. vale, vale. Pero porque, claro, porque si yo como súper bien y me tomo un croissant No a pasa la nada. semana, no pasa No nada, pasa ¿no? nada, no pasa nada. O sea, no hay Vale, problema con esto. vale, vale. Sí, porque a veces, y ahora eso lo quiero enlazar con un tema que es típico, pero es bueno recordarlo siempre, el tema de dieta. Hago dieta. O sea, ahora estoy en dieta, estoy en régimen. Sí, ¿Eso le das el ok o no te gusta que la gente no pongo. asocie el comer mejor a la palabra dieta? ¿Qué opinas de la palabra dieta? Pues que no me gusta la palabra dieta, porque tiene esa connotación negativa, porque yo, por ejemplo, desde que cuando comencé con mis planes de alimentación para ayudar a mis clientes, ellos no tienen dieta, no tienen la palabra dieta en ningún lado, tienen plan de alimentación o menús, tus menús, tu plan de alimentación, algo que no le haga pensar, hostia, perdón, Mm. hostia no, No pasa nada, di- aquí se puede decir de dieta, todo. dieta no me gusta por eso, por lo que normalmente conlleva, ¿no? Pues por todos los anuncios que se ven, por las redes sociales, por todo lo que acaba acarreando. Normalmente Ujú. dieta acabas pensando como es algo que vas a estar comiendo 500 calorías a lo largo del día, no vas a tener hambre todo el rato y luego pues con lo que va a conllevar que va a ser un efecto rebote al fin y al cabo. Sí, sí, claro, porque estoy a dieta, por lo tanto no me voy a comer con mis amigos porque estoy a dieta. Estoy a dieta. O la gente que está a dieta, ¿no? Que tiene un nutricionista que les diga, no, es que estás a dieta y vas a algún sitio y eso, ¿no? Y la gente te pregunta, pero si estás a dieta, pues no puedes, ¿no? Toda esa presión La- social que se Uf, genera, ¿no? sí. Sí, lo de la presión social es muy heavy, es muy heavy. Porque también es cierto que hay, por ejemplo, una persona que tome alcohol, ¿vale? Una persona que, por ejemplo, me viene un cliente, es un caso, porque ahora mismo no me ha venido ningún caso ahora mismo, pero me viene un cliente y me dice que toma, yo qué sé, 10 cervezas el fin de semana. Pues se coge los botellines, los tercios, ¿no? Sí, Y se toma 10 tercios todos los fines de semana. Bueno, pues oye, pues un progreso va a ser que te tomes muchos menos tercios, que ya vas a estar tomando menos alcohol, que no decirte, oye, no tomes el alcohol del tirón, exacto, porque le va a eso es. generar un síndrome de abstinencia brutal y lo va a pasar fatal. Y luego ya de Ujú. ahí, más adelante, oye, pues tómate una cerveza sin alcohol o tómate, Exacto. yo qué sé, lo que sea, o una bebida, yo qué sé, tipo un Nestlé, una Coca-Cola cero, que no tenga azúcares y ya está. Si la Mm. cosa es adaptarse y ya está. Y muchas veces el tema de la presión social sí es cierto que muchas veces va a generar ese choque, ¿no? con la gente. Pero es ir poco a poco, ir concienciando con esto, con mensajes. Sí, sí, porque a veces que solo cambiar, o sea, una persona que le encante la Coca-Cola, pues que sea cero ya será un paso. Sí, Una sí, sí, persona que le totalmente. gusten los yogures con mucho azúcar o el café con mucho azúcar, pues cambiar esto por un poco de endulzante, de qué sé, sacarina o algo otro, y vas Sí, sí, avanzando sí. hasta tomarte el café sin nada, que es de nivel heavy, ¿no? Y dices, guau. Pero Exacto. bueno, es que todo, igual que el entrenamiento, es una sobrecarga progresiva, es decir, vamos cambiando pequeños hábitos en tu día
y quizás si durante esas 2 semanitas pues, hemos logrado que en vez de tomarte 10 cervezas o 10 bollos o comerte un pastel entero te has comido menos, has bebido menos cervezas, pues ya es un logro. Y es un logro real y aplicable. Exacto. Mira, esto hace 2-3 días vino una clienta nueva y me dijo, mira Alberto, tengo sobrepeso, no sé cómo perder grasa, no sé qué es lo que tengo que hacer. Aparte de estructurar la alimentación, aparte de estructurar el entrenamiento, hay que centrarse también en los hábitos. Y es que el que una persona que no hace nada, que es sedentaria y que no se mueve, que se ponga a caminar un poquitín, aunque sea 10-15 minutos, ya va a ser algo más, ya va a ser algo más que le va a generar esa adherencia a lo largo del tiempo y que haga 15 minutos la primera semana y que si no se hace esos 15 minutos un día por lo que sea, que no se sienta culpable, porque eso también suele pasar, ¿no? Entonces, y que eso vaya, al fin y al cabo, lo que va a pasar es que van a hacer de ella, que va a decir, oye Alberto, 20 minutos, oye Alberto, hoy he dado una vuelta y he ido a comprar a tal sitio, al supermercado, no el de aquí, sino el de la esquina, ¿no? O sea, el de más lejos. Entonces, es eso, es que la persona genere unos hábitos y que estén relacionados con su alimentación y con su entrenamiento. Sí, porque bueno, y el marketing agresivo que existe, pues tampoco es bueno, ¿no? Pierde grasa en 30 días, rutina pierde grasa, etcétera, ¿no? Y al final se pierden los principios, que es como pasa en el entrenamiento también, que la gente que empieza a probar métodos, el vídeo de X persona de YouTube, Sí. que aquí, que no sé qué hacer Jordi, no sé qué, pero haz lo fácil, ¿no? Lo simple, etcétera. Y tú, Alberto, ¿qué dirías cuál es el primer factor por el cual la gente no pierde grasa? ¿Por el cual no pierde grasa? A ver, O sea, si no pierdes grasa, básicamente es porque no estás en déficit calórico. O sea, no estás tienes que estar, tu balance tienes que consumir menos calorías de las que, o sea, vale. sí, tienes que gastar más calorías de las que quieres, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, que estés en déficit calórico, que exista eso como base, ¿no? Entonces, Vale. luego ya a partir de ahí empezamos a trabajar. O sea, Claro. cuando exista esa pérdida de grasa, o sea, ¿cómo lo puede hacer una persona que no sabe lo que es un déficit calórico? Oye, pues come un poquito menos y te vas midiendo cada tantas semanas, no te voy a decir cada día, pero tampoco cada semana, y medirte, por ejemplo, pues la cintura, medirte el pecho, el glúteo y tener referencias, ¿no? Porque aquí vamos a hablar, o sea, hablaríamos del tema de la báscula y todo lo que conlleva, pero es que no hace falta ver, Claro, al fin y al cabo, muchísimas cosas que se podrían decir, ¿no? Porque hay factores como el agua, factores como claro. eh, Claro, porque al final el peso, al ser un dato muy general, ¿no? es una Que variable, es sí. una variable que incluye en eso, ¿no? Pues si estás más estresado, si has dormido menos, hidratación, etc, etc, etc. Así que la gente es que, hostia, Jordi, tengo que perder 5 kilos. Es decir, bueno, es que no es tan importante esto, sino remodear, o sea, remodear. Claro, no, Recomposición corporal, ¿no? sí, sí. Reducir el porcentaje graso, aumentar poco a poco la masa muscular y puedes pesar incluso igual o un poco menos, un poco más y verte totalmente diferente, ¿no? Y eso la Claro. gente aún está con el tema del peso, que si Jordi he ganado esto, lo otro, y ahora en cuarentena, ¿no? Hostias, he ganado peso. No pasa nada, el año tiene 12 meses, o sea, has estado casi 2 meses parado y tienes mucho tiempo para seguir haciendo tu vida, volver a tus nuevos hábitos. Si has tenido tiempo de reflexionar para pues, apuntarte a un gimnasio, para contratar a un entrenador, a un dietista, nutricionista, lo que sea, pues, ostras, puta madre. Exacto, exacto, exacto. Totalmente, Muy bien, muy totalmente. bien. Y a ver, ¿y cómo podemos concluir esto ¿Cómo podríamos? No sé, ahí. con algún consejo, por ejemplo, ahora en cuarentena, a esa gente que, pues el caso que te decía, ¿no? He ganado 3 kilos o 4. ¿Qué les dices a tus clientes si han ganado Lo, esto? lo primero decirle que no se base en un número y que porque esté perdiendo 4, 3, 2, que se quede en los kilos que esa persona busca, que no se centre en eso, porque al fin y al cabo eso puede ser gran parte de glucógeno, gran parte de agua. Al fin y al cabo esa medida no va a ser muy, muy importante. Es una variable, como has dicho, y lo que diría sería que, a pesar de que los gimnasios no vayan a abrir todavía ni nada, que entrenen y que les ayude pues un entrenador, un asesor, alguien que esté formado, alguien que esta es otra, ¿no? Porque habrá muchísimas personas que dirán, aquí, ¿en qué información me baso? Porque yo me meto en internet, quiero trabajar un entrenamiento de fuerza
y no sé en qué basarme, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esa persona elija una persona, al fin y al cabo, que le dé esa confianza y que pueda, pues, entrenar y que pueda mejorar sus hábitos. O sea, que al fin y al cabo que se mueva, que entrene y que se alimente correctamente. Exacto, exacto. Bueno, para ir concluyendo, y un poco lo que hemos hablado, ¿no? Pues tratar de hacer entender a la gente que no se trata de hacer grandes cambios, sino que hay que hacerlos poquito a poco. Eh, que a veces no se trata, o sea, la palabra dieta, pues que puede tener connotaciones negativas de, pues eso, ¿no? De restricción, de prohibición, etcétera. Exacto. Es que lo de restricción no me Y la convence. gente cuando dices que me pongo a dieta, pues son personas que es que en un día pueden comer, o sea, muy poco, o sea, demasiado poco. Luego van faltos de energía, etcétera, y luego un día llega el fin de semana y bueno, explotan de comida, ¿no? Por esta restricción Sí, tan heavy. Eh, y también, bueno, lo que decíamos de eso, de esa educación, de ese poquito a poco, etcétera. Y también un mito, ya para ir terminando, que también es que siempre está ahí este mito. O sea, yo pensaba que estaba superado, pero bueno, sabemos que para perder grasa, pues el déficit calórico es importante. Hay 1000 maneras para generar ese déficit calórico, ¿no? Pues buscar estrategias o añadir alimentos más saciantes, comer esa fruta antes de comer, por ejemplo, porque te vas a hacer un poco, mantenerse hidratado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y los hidratos qué? O sea, hay corrientes, ¿no? Que dicen, claro. ostras, que los hidratos son veneno. Los hidratos. Y yo cuando veo estas afirmaciones, digo, bueno, es que aunque fuese cierto, en la dosis creo que siempre está el veneno, en la dosis. Y en el mundo real en el que vivimos, que vas a comer fuera, que con los amigos, que vas a tomar esa Claro. hamburguesa, lo que sea, el plato de pasta que tanto te gusta, ¿no? Veo esta manía siempre de llevarlo todo a algún extremo y eso genera como a la gente, guau, pues sí, todo es... ¿Tú cómo lo ves Claro. esto? Cuando te hablan de esas cosas, de que los hidratos son el demonio. Bueno, lo primero, esto ya lo hemos pasado hace ya bastante tiempo con la dieta Atkins, con otro tipo de Sí, dietas. sí, Sí es cierto que no es lo mismo lo que se está viviendo actualmente, pero ¿qué pasa? Que los carbohidratos no son los malos de la película. Los carbohidratos tienen una función importante y va a depender de la persona. Una persona que vaya a hacer, no sé, 150 kilómetros en bici, esa persona que necesite esos carbohidratos, esa fuente de absorción rápida, yo que sé, no te podría decir, pues un gel o incluso un plátano, o porque el pobre plátano que se le está demonizando muchísimo por su índice glucémico, etcétera, no tendríamos que estar demonizando un alimento porque sí, sin saber el contexto de lo que está rodeando en esa persona, ¿no? El contexto de esa persona. Entonces, yo lo que diría es, vale, ok, por ejemplo, carbohidratos te generan, ¿cómo te podría decir? Los carbohidratos están bien para el 99% de las personas, pero habrá personas que tengan patologías digestivas, pues ya sea intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa y lo que sea. Pues ahí sí podemos hablar de restringir o reducir esos carbohidratos. Y normalmente se suele meter en el mismo saco a los carbohidratos complejos y a los carbohidratos simples. Es decir, patatas, arroces y demás, por otro lado pasta y demás. Entonces, y luego también se compara como la patata con yo qué sé, un ultraprocesado, un bollicao o lo que sea, una pizza, y no es lo mismo, no se comporta dentro de nuestro cuerpo igual. Entonces, que puedan o no tener razón en cuanto a los carbohidratos en base a lo que ellos comentan, oye, muy bien, imagínate que tienen razón, pero tiene aplicabilidad directa con la persona con la que vas a trabajar. Si tienes experiencia, te das cuenta de que a un cliente le quitan los carbohidratos y ese plan fracasa en el 90% sí. de las personas. O sea, no lo veo, no lo veo. Habrá personas que tengan el pensamiento totalmente contrario, pero bueno, oye, Mm. hay gustos para todo y colores para Es que todo. es lo que dices, las personas son las mejores maestras. O sea, yo con mis clientes aprendo mucho de ellos. Y yo aquí, aunque quiera hacer el entrenamiento perfecto que aprendí en X formación de que todo tiene un sentido, quizás no lo Mm, pueda aplicar porque no eso le es. gusta nada a esa persona o le genera un rechazo, etcétera. Pues al igual que la alimentación, que, ostras, que el comer es también muy social, o sea, comerse una pizza con tus amigos, que te echas unas risas, te tomas esa cerveza, miras esa peli, etcétera, todo eso también es salud, disfrutar de esos momentos, ¿no? Claro. Con conciencia, etcétera.
Salud mental. Y claro, y mensajes de estos no abogan a eso, porque yo imagínate que soy una chica o un chico que no tienen idea de nada, me dicen o escucho constantemente es que los hidratos son veneno, pues claro, cuando mis amigos me dicen, hey, hoy vamos a un italiano, que hacen una pasta buenísima, el sábado por la noche, ¿no? Que dices, después de toda la semana tengo ganas de salir un poco, ver a mis amigos, a mis amigas, etc. No puedo porque he leído que los hidratos matan. Pues quizá, Carbohidratos engordan, sí. exacto, pues quizá te va a perjudicar por otro sitio, ¿no? Por eso, que es que la nutrición, el comer es un acto cultural, social, de todo. Y es eso, al final cuando no entendemos los contextos, lo que hablábamos, el contexto es la clave y habrá personas que sí se les pueda limitar o restringir por ciertas patologías, por cierto entorno Exacto. o por su salud, quizás sí, pero la mayoría de las personas sí. Tú que has estado o que has tratado con personas, yo que también he estado con personas, no estamos en el mundo del Chupilandia, hay muchas cosas en nuestras vidas, Claro, no estamos estrés, en el paleolítico, o sea, exacto, no es lo mismo, no es lo mismo. exacto. Yo sí en mi oficina tengo que estar 8 horas, no, o personas, yo aquí tengo muchas, tengo bueno, dos enfermeras y médicas y médicos que, claro, están todo el día en estas posiciones cifóticas, con los hombros para adelante, pinchando, etcétera, etcétera. Pues claro, para mí sería lo ideal. Mira, pues deja tu trabajo porque así los hombros se te van a poner mejor, vamos a mejorar esto o no sé qué. Y te va a mandar a tomar por culo la persona. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar nosotros a la persona y la nutrición, pues lo mismo, tenemos que adaptarla a la Exacto. persona, a sus contextos, a su gusto y a la adherencia. Porque a nivel de entrenamiento, o sea, prefiero que una persona venga a entrenar 2, 3 veces la semana con un entrenamiento que dices, bueno, hay cositas aquí que no me gustan, pero que vengan a que no me venga una vez al mes, ¿no? Harás el entrenamiento perfecto una vez al mes, pero prefiero tres entrenos a la semana más o menos bien hechos, sencillitos y tal, y que sea constante, ¿no? Exacto. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Exacto, exacto, exacto. Entonces eso, va a depender, o sea, si estas personas que están comentando todo esto de que los carbohidratos son malos y demás, ¿qué pasa? Que veo muchos casos de TCA, de trastornos de conducta, donde ya directamente te vienen con ese miedo a los carbohidratos porque ya se creen que por la noche engordan o que a partir de las 6 de la tarde engordan, etcétera. Entonces tenemos que estar todo otra vez rebatiendo los mitos, Ya, otra vez. Pero exacto. bueno, vamos a ir comunicando ahí por las redes sociales, Sí, sí. intentando a ver que se den cuenta. Pero bueno, es que el sentido común a veces, ¿eh? Es que Exacto, es el menor, es el menos común de los sentidos, dicen. Y es que es verdad, que a veces la ciencia está muy bien, pero si cogemos la ciencia, la unimos a la experiencia, es ahí donde está la clave para ayudar realmente a personas con vidas reales y con estrés, problemas, etcétera. Y y lo que, ideal no se puede hacer. exacto. Y que habrá personas que no trabajen por la mañana, que habrá personas que trabajen por la noche y que su descanso no va a ser el más óptimo y que, bueno, es que ahí nos Exacto, podríamos meter incluso en suplementación. Pero exacto. bueno, el caso, que sí, lo Bueno, que pasa. pues pienso eso, que tú cómo estás trabajando y todo lo que, pues, lo que hablamos y que muestras en redes y tal, pues me parece espectacular, porque es eso, al final tratar a las personas pues, o mejorar su salud mediante los hábitos, pequeños cambios, poco a poco, el uso que le das a las herramientas a nivel tecnológico, ¿no? Ese seguimiento y tal, pues me parece súper, súper bueno. Y nada, Alberto, eso, que pienso que eso, que ojalá pues el sector de la nutrición, yo sé que le estás haciendo, estás ya, el grado ya casi lo tienes, el superior. Ya mismo. Sé que hay cositas ahí que no te acaban de gustar, ¿no? A nivel de contenidos, etcétera, porque lo que dices, al final Claro, las personas son otro estilo, ¿no? Otra cosa. Pero bueno, felicitarte, ¿vale? Por mi parte, por todo lo que estás muchas haciendo. gracias. Y no sé Muchas si gracias. quieres añadir alguna cosa así, algún mensaje importante antes de Uf, cerrar. a ver, no tendría mucho que ver ya con la nutrición ni con el entrenamiento. Lo que diría Vale. es más que nada por el tema del trabajo con el que estén actualmente. Si no estás a Ujú, gusto con tu trabajo, ujú, da ese cambio. A ver, sí es cierto que ahora mismo a nivel económico lo vamos a tener muy complicado, ujú. pero si no estás a gusto, intenta dar el salto a lo que tú estás buscando, porque lo vas a agradecer. A lo mejor el primer año te va a ser mortal. Vas a decir, joder,
tendría que haber vuelto, ¿no? Mm. Pero a lo mejor dentro de un año y medio y demás, pues puedes ver cambios que antes no te hubieses pensado y que tienes una mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me decían, por ejemplo, siempre de pequeño, Alberto, es que ¿cómo era? Me decía mi profesor de matemáticas, porque yo en matemáticas era nulo, y fíjate que he hecho programación, me decía, Alberto, solo vas a valer para barrendero. A ver, sí es cierto que por aquel entonces, te hablo de 2012, no, 2012 no, 2002, 1999, o sea, estamos hablando Ostras. de ese pensamiento Sí. ya que era muy... Pero te acaban metiendo ese pensamiento Sí. y acaba taladrando y te lo vas creyendo. Entonces, lo que te Mm. quiero decir con esto es ese pensamiento de si puedes, si crees que puedes, pues que le des caña, ¿no? Que tires para adelante. Eso no es importante. Yo Ya también está, animo a es... las personas en que eso, que no tengáis miedo a hacer las cosas, a tomar decisiones. Y si no sale bien, igualmente lo habréis probado. Pero si no lo probáis, nunca vas a saber nada. O Exacto. sea, no vas a saber si va a salir bien, etcétera. Y que la gente, las opiniones que recibes externas, son la mayoría basadas en las experiencias de las otras personas. Y si cada persona es un mundo y no nos tenemos que dejar pues, llevar, ¿no? por esa inercia, ¿no? Yo siempre hablo de no sé si el salmón, me equivoco, ¿no? Hay peces, yo personalmente no quiero ser el pez muerto que está en el río y va bajando y me dejo llevar por la corriente porque, mira, voy por ahí, porque toca, etcétera. Sino prefiero ser a veces, en algunos momentos, pues son los salmones, no lo sé, pero que suben a contracorriente, ¿no? Sí, sí. Para ver qué pasa, ¿no? Y bueno, a veces hay que ser un poco salmón, es que ahora alguien me dirá, no, los salmones Jordi no hacen esto. Pero bueno, ¿qué es esto? Que no tengáis miedo de hacer las cosas, que la información que recibís de otros, cuidado, ¿vale? Porque la vuestra también es muy buena, la que os sale de dentro, las sensaciones que tengáis y también hay que hacer caso a las emociones y a ese sentimiento interior que todos tenemos a la hora de hacer las Exacto, cosas. Ay, qué exacto. bonito. Vale, pues nada, Alberto, ya llevamos 1 hora y 5. Yo Joder. estaría mucho más rato hablando contigo porque creo que a nivel de nutrición hay muchos temas de los que hablar y de Sí, mitos y claro. tal. Pienso que nos volveremos a ver por aquí y me gustaría que de aquí unos otros episodios, pues, a Genial. ver la gente qué opina, si quieren que hablemos sobre algún tema en concreto, etcétera. Yo también daré mi punto de vista y el tuyo más técnico. Y ya está, y ha sido un placer. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ti, Jordi. Vale, nos vemos. Un abrazo. Venga, chaito.